Bueno, bienvenidos, bienvenidas a La Llave. Yo soy Andrea Klimovitz y hoy me acompaña Félix Torán. Félix es doctor en ingeniería. Lleva 25 años trabajando como ingeniero en la Agencia Espacial Europea y es autor de 22 libros, ni más ni menos, traducidos a varios idiomas. Hoy está aquí para hablarnos de ciencia y de misticismo. Bienvenido, Félix. Muchísimas gracias por venir hasta aquí, que sabemos que no estás en Madrid y para mí es un auténtico honor tenerte. Muchas gracias Andrea, de verdad por invitarme y es un placer compartir este tiempo contigo. Bueno, le estaba haciendo muchísimas preguntas a Félix porque me parece fascinante lo que hace. Para empezar, cómo acaba un ingeniero de la Agencia Espacial Europea en el mundo de la espiritualidad y siendo casi un influencer, ¿no? Bueno, te diría, es una pregunta que me hacen muchas veces, pero me encanta responderla porque creo que es la esencia de todo, ¿no? Y es lo que llama la atención, ¿verdad? Es decir, una persona que se dedica a la ciencia, cómo acaba en el mundo espiritual. Pero te diría que en realidad no es que haya acabado en el mundo espiritual, sino que han sido dos cosas que han ido tomadas de la mano, ¿no? En uno de mis libros, En Eres Luz, que publiqué con Luciérnaga, explicaba una experiencia que tuve con 7 años. Yo me preguntaba quién soy. Otros niños se preguntan otra cosa, yo me preguntaba quién soy con 7 años y tuve una experiencia que yo no sabía explicar en ese momento con mis palabras. La experiencia en ese momento era como de decir, eso que veo en el espejo, esto que puedo tocar, que yo llamo yo, en realidad no soy yo. O sea, yo soy el que tiene ese cuerpo, algo así. En ese momento yo no tenía palabras para explicar lo que había sentido, pero sabía que había experimentado algo especial y casi que he dedicado el resto de mi vida a ponerle letra a todo eso, ponerle conceptos, intentar compartirlo con otras personas. Digamos que el resto de todo lo que he hecho ha sido una nota al pie de esa experiencia que luego se fue repitiendo y actualizando, ¿no? Y eso me llevó, por supuesto, a ser un buscador, ¿no? A buscar qué fue eso y ponerle palabras, ponerle conceptos y ponerle orden. Me llevó primero a la ciencia, por supuesto. Esa fue la primera parte. Yo soy un apasionado de la ciencia y creo que no tenemos nada mejor que eso para conocer el mundo material. La física te lo explica mejor que nada que hayamos tenido y eso que ninguna ciencia es perfecta al 100%, pero eso no significa que no sea útil. Claro que no es útil, es lo mejor que tenemos ahora mismo y lo más riguroso para conocer el mundo material. Pero claro, llegó un momento en el que yo me di cuenta de que había alcanzado los límites. Quiero decir, lo que yo buscaba está más allá de los límites en los que se para la ciencia. La ciencia se detiene donde termina el mundo de la materia. Yo quería mirar más allá de la materia. Y para eso tuve que entrar entonces en el campo espiritual. Y casi fue como una tesis doctoral en paralelo, ¿no? Son ya casi 30 años de búsqueda incansable, de estudio, de práctica, de realización interior, y no me he ceñido a ningún camino concreto, sino que he sido siempre abierto a explorar, a ver diferentes senderos esotéricos, místicos, ocultistas, incluso religiosos, ¿por qué no? Y comprender, sobre todo, ver las analogías, ver cómo las piezas encajan y ver cómo al final todo conduce realmente hacia el mismo lugar, hacia la misma cima de la misma montaña, solo que cada sendero pues lleva una ladera diferente, ¿verdad? Y bueno, pues me he especializado, digamos, en integrar, ¿no? En tener un conocimiento bastante sólido y profundo, ¿no? de diferentes tradiciones y de diferentes conocimientos espirituales, pero sobre todo extraerlos, crear analogías, formar una especie de puzzle en el que las piezas encajan y sobre todo convertir todo eso, quizás por mi mentalidad de ingeniero, en herramientas que puedo compartir y que puedan ayudar a otras personas, ¿no? Pues a alcanzar quizás esa experiencia que yo alcancé siendo un niño o incluso superior, ¿no? ¿Por qué no? Mm. Dices que la ciencia explica, ¿no?, lo que es el mundo material. ¿Qué ves que se está descubriendo recientemente que no pertenece al mundo material a través de la ciencia? Yo te diría que la ciencia se dedica 100% al mundo material. Para la ciencia no existe nada que esté más allá de la materia. La ciencia no acepta la espiritualidad, es normal. Para mí son dos caras de la misma moneda, ciencia y espiritualidad. Digamos que el plano material es un plano espiritual, pero es el más denso de todos, ¿no? Y así lo ven muchísimos senderos de tradiciones de toda la historia, ¿no? Pero la ciencia es la que se desmarca de alguna forma, ¿no? Se segrega
dice, yo me encargo de esto, solo existe mi mundo, que es el mundo material, y ahí trabaja muy bien. Y es necesario, porque el método de la ciencia es un método que se basa en la observación, se basa en la razón, es un método muy riguroso, pero solo funciona en el plano material, no funciona en esos otros planos en los que las leyes no son como las leyes físicas. Sí, son contrapartidas de las leyes físicas, pero funcionan de otro modo. A veces la causa y el efecto se invierten, a veces el concepto de tiempo se diluye, ¿verdad? El concepto de espacio empieza a perder la consistencia que tiene, ¿no? Y que es tan medible, tan predecible. Lo que sí que te diría es que la física, cuando llegó a observar el mundo de las partículas y se metió en la física cuántica, ahí sí que rozó los límites. No los ha sobrepasado, pero rozó esos límites que separan el mundo físico de los planos siguientes. Y hay cosas que la física cuántica sabe que son correctas, las acepta como correctas, pero no se mete en explicar cómo funcionan porque tendría que meterse en ese otro plano, que es donde de verdad está la respuesta, y ahí nunca ha querido entrar. Un ejemplo es el entrelazamiento cuántico. Dos partículas que interactúan entre sí se comportan como un sistema independientemente de la distancia que las separes, aunque sea años luz. De manera instantánea, las partículas están correladas, sus características cuánticas, como si la información, si tuviera que viajar, significaría que va a velocidad infinita, ¿no? Superando la velocidad de la luz. No hay viaje de la información. Lo que te está diciendo ese hallazgo, de alguna manera, es que se trasciende el espacio y el tiempo. Claro. Ahora, la física cuántica no se mete en explicar cómo funciona eso, pero sabe que funciona. Y lo da, por cierto, Einstein decía que el entrelazamiento cuántico era una acción fantasmal a distancia. Hubo una paradoja muy conocida de Einstein, Podolsky y Rosen, que intentó poner en tela de juicio precisamente esto del entrelazamiento cuántico, y luego vinieron las desigualdades de Bell que dieron la razón. Esto ocurre. ¿Cómo ocurre? No sabemos Para cómo. explicarlo hay que ir a otro plano, pero la física no va a ir. Ahora, se utiliza. Por ejemplo, tienes el satélite chino Micius, por darte un ejemplo, que crea partículas entrelazadas, fotones, las envía a estaciones de la Tierra y de manera inmediata están conectadas. Claro, para hacer comunicación necesitas luego un vínculo clásico que va a la velocidad de la luz como máximo. O sea, no vas a poder nunca superar la velocidad de la luz, esa es la realidad. Pero tiene una utilidad tremenda, por ejemplo, para encriptar claves. En esos fotones, las claves criptográficas las puedes encapsular y ponerlas en esos pares de fotones, y me dirás qué utilidad tiene eso, ¿no? Si al final no va más deprisa la información, pero tiene una utilidad, es anti-hacker totalmente. O sea, cualquier persona que intente meterse en ese canal y medir, solo por el hecho de observar, de medir, te cargas ya la comunicación. O sea, por el hecho de intentar hackear, ya no puedes acceder. O sea, esa prueba totalmente de ataques cibernéticos, ¿no? Vamos a decir. Recuerdo haber escuchado que incluso es curioso que de repente hay patentes que se producen al mismo tiempo en distintas partes del mundo, ¿no? O sea, es como si se bajara una información Claro. que está como si estuviera en una nube, ¿no? Y de repente dos personas tienen la misma idea al mismo tiempo. Sí, sí. Es que los senderos esotéricos más antiguos lo tenían muy claro. Si agarras un tarot, por ejemplo, un tarot de Rider-Waite, y te vas al mago del tarot, es esto que me acabas de decir. Ese símbolo te está contando exactamente eso. O sea, el mago está haciendo magia. Magia es lo que hacemos cuando hacemos lo que está haciendo el mago. Una mano hacia arriba, otra hacia abajo. Como es arriba, es abajo. Funciona en este sentido el mago. El mago convierte la potencialidad infinita en manifestación finita. Eso es lo que hacemos cuando creamos algo. Cuando una idea se forma, se toma esa potencialidad infinita, se le da forma y después se hace descender hacia abajo, hacia el plano de la subconsciencia. Ahí esas ideas se plantan en el jardín de la subconsciencia y atraen a otras ideas similares, atraen otras formas mentales, ¿no? Y esas formas mentales construyen macroformas cada vez con más energía, que están deseando descender al mundo material. Pero para descender nos necesitan a nosotros, necesitan el vehículo personal, la personalidad, necesitan pensamiento, palabra, acción, emoción también, por supuesto. Y si no ponemos nosotros eso, esas ideas se quedan ahí en el jardín de la subconsciencia, pero no se materializan. Así que no es raro que si una idea no ha descendido por un camino, descienda por otro. Y tampoco es raro que haya dos caminos diferentes que puedan hacer descender
la misma idea. Mm. Mira, en la Cábala tienes 4 mundos en el árbol de la vida. Está el mundo de Atzilut, el mundo de Briah, el mundo de Yetzirah y el mundo de Asiá. Mundo de la creación, perdón, mundo de la emanación, mundo de la creación, mundo de la formación y mundo de la acción. Ese es el proceso de creación de ideas, es así. De la emanación emana todo, es la potencialidad infinita, todavía no tiene ni forma. Hay unas capacidades, un potencial infinito. Después, en el mundo de la creación es donde le das un molde arquetípico. Todavía no tiene forma, pero ya le empiezas a delimitar. Eso es el mundo de los arquetipos. Pero después, cuando una cosa ya empieza a tener una forma, que aunque no sea muy definida, bajas al mundo de la formación y ahí sí que le das forma. Ahí es donde entra la razón, la imaginación, puedes ver en tu mente esa idea, puedes encajar piezas y ahí cuando ya todo encaja, entonces pasas al mundo de la acción. Entonces actúas, escribes algo, mandas emails, construyes, montas y eso que empezó como una potencialidad infinita y luego como una primer sketch de idea, se formó en la mente y después se forma en la realidad. Eso significa que las ideas no son nuestras. Claro, es que pensar que las ideas nos pertenecen es pensar desde el ego. O sea, es identificarse con el ego. Yo siempre digo, el ego no es que sea bueno ni que sea malo. Está ahí, cumple una misión. El problema es si te identificas con el ego, si tú crees que eres esa idea. Entonces ahí sí que te estás separando de quién eres en realidad. Te estás separando del alma, ¿no? ¿Cómo puede hacer el ser humano para soltar esas creencias limitantes que no nos permiten muchas veces desarrollar esas ideas y desarrollar nuestro potencial? Pues mira, tenemos que partir de la base de que creencias, todos los seres humanos tenemos creencias, tenemos un sistema de creencias. Nadie lo sabe todo. Así que hay que poner un límite a las cosas, ¿no? A veces hay que tomar hipótesis, porque no podemos saberlo todo. También hay que recordar que las creencias pueden evolucionar. Ese círculo que es una creencia, ¿no?, que limita cosas, puede crecer, puede contraerse, puede cambiar y puede evolucionar. Las creencias son como los pensamientos, son energía. Así que la energía, recordemos que ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Ley de la termodinámica. Bueno, pues aplicando ese principio a la energía que son los pensamientos y que son las creencias limitantes, pues ¿cómo vas a transformar una creencia limitante? Pues cambiando esa energía que te limita por energía que te ayuda a expandirte. O sea, se trata de ir sustituyendo esa creencia que te limita por una nueva creencia que va en la dirección contraria, ¿no?, que te ayuda a expandirte. Es un proceso que no se hace en un segundo ni en un día, puede llevar una vida, ¿por qué no? Pero eso no significa que haya que dejar de trabajar en ello, ¿verdad? Lo importante sobre todo es la toma de conciencia, ese es el punto de partida. Y es ahí donde la meditación tiene una ayuda tremenda, porque si tú practicas prácticas como las que están de moda ahora de mindfulness, ¿no?, que conectan con el budismo, con la atención plena, para darte cuenta de tus propios pensamientos, disociándote de ellos, no identificándote con ellos, pues tienes elementos, ¿no?, para ser consciente de lo que pasa por tu cabeza y tienes elementos para, por lo menos, tener la capacidad de detectar, ¿no?, esas creencias limitantes cuando están actuando. Y si no las limitas en el mundo del pensamiento, intenta detectarlas en el mundo de la emoción, ¿no? Cuando te sientes de determinada manera, quizás eso detrás esconde una creencia limitante. Y si no, en el mundo de la acción. Cuando ves los resultados de lo que haces y de lo que dices, si prestas atención a tus palabras y a tus actos, posiblemente vas a detectar creencias limitantes, ¿no? Sobre todo cuando dices yo creo, o esto es imposible, esto no es así, tal, pues quizás hay una creencia limitante ahí detrás. Total, la narrativa es tan importante. ¿Dirías que la reprogramación o la hipnosis funciona? Bueno, yo creo que la hipnosis siempre se ha utilizado, ¿no?, como parte de terapias, por lo tanto los profesionales que la utilizan saben cómo hacerlo y bueno, yo creo que para eso pues existen registros, ¿no?, de casos de éxito que demuestran pues que bien utilizado, pues claro que funciona, como todas las herramientas, ¿no?, que utilizan los profesionales debidamente cualificados. Ahora, yo la hipnosis no es algo que recomiende que uno lo haga a la ligera, si no es guiado por un profesional adecuado. Yo no lo practico, ni tampoco ayudo a otras personas con la hipnosis, porque la hipnosis no es parte de ningún sendero tradicional de espiritualidad. La hipnosis no es un sendero espiritual, de hecho. Puede ser una herramienta integrable en determinados senderos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero por eso mismo, quien la utiliza
tiene que saber utilizarlo y tiene que tener la formación adecuada, los conocimientos adecuados y además la experiencia adecuada, ¿no? Para guiar a otras personas. Y en ese sentido puede ser un complemento. Por eso muchas veces cuando me preguntan, hay personas, ¿no? Que me dicen, bueno, tengo este problema, esta patología, y yo siempre les digo lo mismo, digo, yo no soy médico, yo no soy psicólogo y además yo no me dedico a temas de terapias. Ahora bien, si tú tienes una patología tienes que consultar al especialista o al profesional debidamente cualificado, ¿no? Hay veces que creo que incluso la meditación, a pesar de que para mí siempre ayuda, es algo que siempre puede ayudar, siempre puede aportar algo, pero sé que algunos especialistas en determinadas terapias prefieren no meter la meditación o adaptarla de determinadas maneras para que no interfiera, ¿no? Con sus terapias. Cuando alguien me pregunta y habla de patologías, yo siempre digo lo mismo. Tienes que hablar con un profesional adecuado que te recomiende, ¿no? y que te permita integrar todas estas cosas. Los senderos de espiritualidad no están vinculados, o no, su objetivo no es resolver patologías con determinadas terapias, eso no es lo que busca la espiritualidad. Y cuando lo llevas al terreno del crecimiento personal, el crecimiento personal son cosas para el día a día, ¿no? Que están más allá, dentro de la normalidad, si me permites el término. Quiero decir, en el momento que algo es patológico, es necesario consultarlo, ¿eh? No, eso sin duda. Bueno, al final yo creo que la hipnosis es una manera de utilizar la meditación para encauzar, desde mi punto de vista, ¿no? ¿De dónde surge realmente la enfermedad? Depende a quién se lo preguntes, ¿no? Pero a nivel espiritual y en muchos senderos muy antiguos, la enfermedad, de alguna manera, siempre se ha considerado falta de salud, ¿no? Igual que la oscuridad es falta de luz, ¿no? De alguna manera, cuando se entra en el terreno de la enfermedad significa que se ha producido un desequilibrio. O sea, el estado natural nuestro debería ser el de salud. Claro. Ese debería ser nuestro estado natural cuando todo está en equilibrio. Cuando no hay salud, quiere decir que algo se ha desviado de ese equilibrio. Y hay que reconocer que muchas veces debido, pues, a nuestro estilo de vida, a las decisiones que tomamos, a cómo nos alimentamos, a cómo pensamos, a cómo actuamos, a qué hábitos adquirimos, lamentablemente muchas veces nosotros creamos esas condiciones que nos separan del equilibrio y que producen, pues, un estado que podríamos llamar de enfermedad. Por eso las terapias que se suelen llamar alternativas, no me gusta a mí ese término, para mí son complementarias, ¿eh? Pues esas terapias en general, sobre todo las que conectan con tradiciones antiguas, pues buscan recuperar ese equilibrio, ¿no? Ven el cuerpo humano no solamente como un organismo físico que hay que tratar a nivel físico, sino que tiene otras dimensiones que no son físicas y que hay que tratar igualmente. Porque si no, es como si de un árbol te quedaras con la sombra. ¿Sí? La sombra es parte del árbol, pero es una pequeñita parte. Si solo te quedas en ese mundo, te pierdes todo lo demás, ¿no? Cuando hablas de dimensiones me parece interesante, ¿no? ¿Qué dimensiones hay? ¿Qué es esto de que vivimos en un mundo donde hay muchas dimensiones? Eso se puede abordar si tú acudes, por ejemplo, a senderos o a cosmogonías muy antiguas, verás que todas, o la gran mayoría, por ejemplo, la Cábala, parten de que la creación al final es un proceso de emanación. No todas están basadas en la emanación, pero una gran mayoría. Así que de la luz infinita, del punto de emanación de la luz infinita o el punto de manifestación, en el árbol de la vida sería ese Keter que está en la corona, vas viendo planos de vibración descendentes hasta llegar al plano más denso y grosero, en el árbol de la vida es Malhut, que es el mundo material. Entonces, de alguna manera, esas son las dimensiones, son planos vibratorios. El plano que llamamos material, en el que nos movemos cada día, es un mundo vibratorio que la física es capaz de medir. Mide vibraciones, mide frecuencias y bueno, hay todo un teclado vibratorio, ¿no? que cubre ese mundo material, vamos a decir. Distintas frecuencias, distintas vibraciones, hasta la materia es vibración, eso lo sabe la física cuántica muy bien, y todo es energía en vibración. Ahora, más allá del plano material, también te encontrarás otros planos vibratorios que están más allá de lo que se puede medir físicamente. No existen instrumentos físicos para medir eso, pero tú tienes dentro los instrumentos para tener la experiencia directa de esos planos, ¿no? Entonces, dependiendo de las tradiciones, esos planos reciben distintos nombres, ¿no? Por ejemplo, en muchas tradiciones, por encima del plano meramente material, está el plano etérico o vital. De alguna manera es el que te da la vitalidad, es donde se opera para recuperar esa salud, ¿eh? Es esa energía la que se utiliza. Su contrapartida es el plano material. Si tú sanas en ese plano, como es arriba es abajo,
claro, y como es abajo es arriba. Las dos cosas se corresponden, pero también se corresponde con el resto de planos. Por encima tienes un plano que sería el astral, que tiene más que ver con lo emocional, ¿no? Se suele asociar a la luna, a los opuestos, la reconciliación de opuestos. Las emociones son así, ¿verdad? Son bailantes, van de un sitio a otro. Al final hay que ir a esa polaridad, reconciliarla de alguna manera. Esto está incluso en el tarot. Y luego tienes el plano que sería ya más meramente mental, ¿no? Pero mental concreto. Ese es otro plano, que es un nivel más sutil todavía que el de las emociones. Es el plano en el que más nos movemos los seres humanos. Lamentablemente a veces hacemos una pequeña regresión casi al mundo animal y nos movemos demasiado desde las emociones y usamos los pensamientos desde las emociones. Pero el plano en el que el ser humano funciona o está hecho para funcionar es utilizando sobre todo ese plano mental concreto. ¿Desde dónde lo utiliza? Desde un plano que está más arriba, que es el plano de la autoconsciencia. Nosotros somos seres autoconscientes. Somos los únicos seres que conocemos en este planeta y en todo lo que conocemos del universo con autoconsciencia. Eso nos da una gran responsabilidad también, la de utilizar nuestra voluntad, para bien o para mal. Y bueno, mirando cómo está el mundo, ¿no? Pues vemos que no se ha utilizado demasiado bien. Pero luego puedes seguir subiendo planos, ¿eh? Puedes llegar al plano, bueno, encima del plano de la autoconsciencia, ya te metes en el plano de la supraconsciencia. Y bueno, luego ya llegarías a un nivel de consciencia, si te pones por ejemplo, en la cábala, si llegaras al Jogma, ese es un plano de conciencia que es la iluminación bien comprendida. O sea, es un plano en el que te sientes el universo entero. No es un yo separado, no es un yo diferenciado, no es un yo crístico, que es el yo que me siento la humanidad entera, es un yo que me siento el universo entero y al final es un yo que desaparece, que se funde con el todo. Por eso el Keter de la cábala, del árbol de la vida, se dice que nadie ha llegado, ¿no? a ese nivel. Los cabalistas que más elevado han llegado en su nivel de conciencia han llegado hasta ese Jogma, que es una especie de espejo reflector, ¿no? de esa luz infinita, pero nunca han podido ir más allá, ¿no? Porque eso ya es inaccesible, ¿no? Vale, entonces, para hacer una recapitulación, está el plano físico, es decir, por ejemplo, nuestro cuerpo. De aquí pasamos al etérico. Del etérico pasamos al plano emocional o astral, en al algunas astral. tradiciones. Por ejemplo, cuando dormimos, ¿pasamos al astral o pasamos al mental? A ver, una cosa importante a puntualizar aquí es que ese conjunto de vehículos que has comentado, vehículo físico, vehículo etérico, vehículo astral y vehículo mental concreto, forman lo que se llama la personalidad. Okay. O sea, el alma no puede interactuar con el mundo de la forma directamente, es demasiado sutil para interactuar con algo tan grosero directamente. Hay que producir una gradación intermedia. Hace falta un vehículo de expresión que le permita al alma tomar conciencia y actuar sobre el plano material. Y eso se lo da esa cadena de vehículos, que cuando está mal alineada, pues ya no solo hablamos de enfermedad, sino que hablamos de un vehículo que no funciona, un coche estropeado, ¿no? Entonces, bueno, estamos en ese nivel que es personal todavía. Luego estaría el nivel del alma. El nivel del alma. Y además ese nivel te llevaría al nivel crístico. El nivel crístico es el nivel de... No es que yo me sienta un yo separado, ¿no? Que eso es el nivel del ego. No es que yo me sienta una célula de algo más grande que se llama humanidad, que eso es más, pero todavía no es eso. No es que yo me sienta completamente integrado, como algo diferenciado dentro de la humanidad, o que yo sea algo individual dentro de ese organismo que se llama la humanidad. No, no. Es que yo me siento la humanidad entera. Ese es el nivel crístico, ese es el nivel de Tiferet en el árbol de la vida. Está en el corazón del árbol de la vida y se asocia generalmente con el corazón y con el alma humana. Cuando el alma encarna en el plano físico, se rodea de todos esos vehículos inferiores para poder actuar en el mundo material y para poder pasar pruebas y ir compensando su carga kármica, ¿no? Que ha traído a este mundo. Y luego, por encima de ahí, entraríamos ya en el mundo de la supraconsciencia. Por ejemplo, si tú te vas al plano, en la cábala, te vas al plano de, por ejemplo, de Geburah o de Geset, eso ya son planos muy elevados, ¿eh? Planos que además ya tienen que ver con facultades del alma o que están incluso por encima, o sea, facultades como la compasión. Geset, por ejemplo, tiene mucho que ver eso con ser un alma compasiva, generosa, un santo, vamos. ¿Y cómo podemos conectar con esa supraconsciencia? Bueno, la escalada, digamos, en el nivel de conciencia es algo que requiere que abandones tu apego al mundo material. Así que tienes que desconectarte de todo lo que te ata a este mundo material para ascender, como descendiendo dentro de ti. O
sea, ascender es mirar hacia adentro. Ujú. Para eso tienes que desconectarte de todo lo que te ata ahí fuera. ¿Qué es lo que nos ata al plano material? Al plano material nos atan los sentidos físicos Ujú. y nos ata también el intelecto. Ujú. Ahí formamos un mapa mental, ¿no? Yo en eso estoy bastante de acuerdo con Kant, con Immanuel Kant, que en eso me desmarco de Descartes, en el sentido de que sí, para mí la razón es muy importante, pero no lo es todo, y la razón forma parte de la experiencia, ¿no? Ujú. Nosotros hacemos un mapa, de alguna manera, un mapa de la realidad, y ese mapa la mente interfiere, por supuesto, con sus valores, sus creencias, sus principios, etcétera, etcétera. Así que, bueno, todo eso te condiciona y también te ata al mundo material y al concepto que tienes, ¿no? O a ese mapa que tienes del mundo material. Para ascender en consciente hay que romper con eso. La meditación es la que te lleva en ese sendero. Te desconecta de todo lo que te ata afuera, te hace ver tus pensamientos como lo que son, tú no te identificas con ellos, te hace ver tus emociones como lo que son, no te identificas con ellas, lo mismo el mundo físico, y te permite conectar ya con el nivel del alma y poder mirar desde ahí hacia arriba. ¿Con qué ojo? No con el ojo físico, sino con su contrapartida interior, por supuesto. Es el ojo de la mente o el ojo de la meditación o el ojo espiritual, vaya. Ujú. Ujú. Pero qué difícil, porque al final nos sentamos a meditar 10 minutos, si eso, al día, y lo único que vemos es un montón de desorden, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo, como ser humano, cómo podemos conectar más fácilmente o más rápidamente con el alma? Bueno, hay muchas cosas que hay que habría que decir, porque difícil, vamos a ver, es difícil porque nosotros hemos querido que sea difícil. Mm. El estado de elevar la conciencia, de la supraconsciencia, es un estado humano que nos pertenece por derecho propio, solo que nos hemos separado de él. La humanidad ha tomado mal en toda su historia sus decisiones y se ha separado de ese estado natural que nos pertenece por derecho. Por eso decimos que es difícil, porque hay que hacer un trabajo. No existen las cosas difíciles ni las cosas fáciles. No existe ningún baremo mundial, ni universal, ni mucho menos científico, que te diga a partir de dónde acaba lo fácil y dónde empieza lo difícil, ni cómo medirlo. Nadie sabe hacer eso. Las cosas no son fáciles ni difíciles. Lo que es fácil para mí puede ser difícil para ti o viceversa. Las cosas sencillamente cuestan un esfuerzo. Y la cuestión es, ¿estás dispuesta a hacer el esfuerzo que cuesta algo? Esa es la verdadera cuestión. Cuando una cosa no te cuesta mucho esfuerzo, entonces dices que es fácil. Eso es todo. ¿Por qué nos cuesta tanto llegar a ese nivel del alma o incluso niveles superiores? Porque eso que debería ser tan natural y que nos pertenece por derecho propio es algo de lo que nos hemos separado utilizando mal nuestra voluntad, y ahora es nuestra responsabilidad hacer ese trabajo. Y encima nos quejamos, es difícil, tal. Claro que es difícil. Es difícil porque lo hemos hecho difícil. Lo hemos puesto todo patas abajo. Y ahora, pues bueno, hay que hacer un trabajo de reconstrucción. Primero dentro de cada ser humano, pero después dentro de la humanidad. Y después la humanidad tiene que cumplir su rol y llevar todo de regreso a la unidad. Porque al final los senderos espirituales van de eso, de volver a la unidad, ¿no? Pero claro, tú no puedes servir a la humanidad si por dentro no te sirves siquiera a ti mismo, ¿no? De alguna manera. Quiero decir, si eres un vehículo estropeado, no puedes servir como vehículo a ninguna otra causa, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer es repararnos por dentro. Hay que reparar el coche, que decía yo antes, ¿eh? El vehículo personal, que es lo que le va a servir al alma para apropiarse de él y poder actuar. En el tarot hay un arcano que se llama el carro, que te muestra esto. Sale un señor conduciendo un carro tirado por unas esfinges. Bueno, pues ese señor podrías verlo como si fuera esa supraconsciencia, si lo deseas, o como el alma, si lo deseas. Y el carro sería la personalidad. Tiene las esfinges, además, en un tarot de Rider-Waite, las lleva con rayitas blanco y negro para decirte que eso es el mundo de la dualidad, el mundo de los pares de opuestos, la personalidad, el mundo humano, etc. Entonces, lo que ocurre es que, de alguna manera, en los seres humanos hemos dejado sin conductor al carro. Nos hemos identificado con el carro y nos hemos olvidado del conductor. Y eso es lo que pasa cuando te identificas con la personalidad. Eso que decimos, el ego, pues identificarte con el ego es eso, identificarse con el vehículo personal. Te crees que eres el coche. Como cuando va uno conduciendo por ahí, no dice, mira, ese Ford me ha adelantado. Ni siquiera piensas en una persona dentro, ¿eh? Ya te consideras un coche contra otro coche, ¿no? Algo así. Pues eso es lo que le pasa al ser humano. Se ha olvidado de quién es, se ha olvidado de que quien conduce es el alma. Y le ha quitado de en medio. El alma está ahí y no puede apropiarse de ese vehículo porque te has apropiado tú, o sea, te has identificado con él. Y entonces el proceso es volver a reparar ese vehículo y volver a ponerlo al servicio del alma. Y ese es un trabajo que tiene que empezar dentro de cada uno de nosotros.
Es un trabajo que cuesta, claro que cuesta. Si tú te pasas la vida aporreando con un martillo un coche, después tendrás mucho trabajo que hacer si lo quieres arreglar, ¿no? Y dirás, es muy difícil. Claro, es muy difícil, pero es culpa tuya, ¿no? Esta es tu responsabilidad si quieres hacerlo. Algo así pasa a la humanidad. Tenemos que ser responsables y consistentes, humildes y sobre todo, pues reconocer las cosas como son. Reconocer que el estado en el que nos encontramos es el resumen de todo lo que hemos hecho. Y no nos podemos desmarcar, ni de lo que pasa en el resto del mundo, ni de lo que ha pasado en toda la historia que nos precede. No nos debemos olvidar, nosotros formamos parte de todo eso. Te voy a hacer una pregunta muy amplia, pero me parece importante y tengo mucha curiosidad por saber cuál es la respuesta, que es, ¿para qué existe el mundo? Depende de lo que llames el mundo, ¿no? O sea, una cosa, si te refieres al mundo como la Tierra, por ejemplo, es una cosa. Si te refieres al mundo como el universo, o como toda la creación. Vamos a empezar por la Tierra. Pues fíjate, yo empezaría quizás por la creación. Fíjate, vale. Por la creación, para ir a lo más amplio ya y a lo más difícil. Vale. Suelo decir que, bueno, después de casi 30 años estudiando Cábala, te puedo decir que cuando respondo a estas preguntas, enseguida estoy viendo el árbol de la vida, veo astrología, veo tarot, todas esas cosas encajan, ¿eh? Lo que te quiero decir con esto es que ha habido sabios antes que nosotros que se han planteado estas cosas, claro, y que han dado respuestas muy, muy brillantes, muy brillantes. Por ejemplo, la cábala luriánica, la cábala de Isaac Luria, vivió pocos años, tipo Mozart, pero vivió poco, pero hizo unas aportaciones brillantes a la cábala. Bueno, pues Luria creó una cosmogonía que realmente te hace pensar. Dicen, imagínate, parte de la divinidad. La divinidad es el todo. Lo que llamamos el creador es el todo, es infinito, lo contiene todo. Si tú lo contienes todo, no puedes crear nada. Porque cualquier cosa que crees ya está dentro del infinito, ¿no? El infinito lo contiene todo, así que no puedes crear nada fuera del infinito, todo estaría allá dentro. Entonces, si el creador se quiere conocer a sí mismo, ¿cómo lo va a hacer? Si todo está en sí mismo. Tiene que crear una dicotomía, ¿no? Tiene que crear dos partes. Para conocer necesitas el que observa y lo que es observado. Sujeto y objeto. ¿Cómo lo puede hacer eso el creador? Bueno, pues respuesta de Isaac Luria, ¿no? Pues separando una parte de sí mismo, porque no puedes crear nada nuevo fuera del infinito, pero lo que sí puedes hacer es crear un vacío dentro, retraer una parte de ti mismo y crear un vacío que permita la imperfección dentro de la perfección. Un vacío que permita lo finito dentro de lo infinito. Eso sí que se puede hacer. Y dentro de ese vacío crear lo que llamamos la creación, a partir de la luz. Por eso la Cábala habla de la luz, ¿no? Y de la emanación luminosa. A partir de ahí hay toda una cosmogonía que empieza desde ese primer rayo, si me permites la expresión, que no es muy cabalística, pero desde esa primera emanación luminosa y su primer punto de manifestación hasta niveles cada vez más densos y groseros, hasta llegar al nivel de expresión más denso y grosero que existe, que es el plano material. Si entráramos en todos los detalles, necesitaríamos estar aquí días y seguramente al final ni nos entenderíamos. Porque el árbol de la vida te lo explica todo, pero a veces las respuestas son infinitamente más complicadas que cualquier pregunta. O sea que realmente, ¿por qué pasa todo esto? Ahora la pregunta es ¿por qué todo ese proceso? Bueno, pues una explicación posible, por ejemplo, es pues porque todo empezó por un deseo de conocer, de autoconocimiento, ¿no? De conocerse a sí mismo del creador. Otros parten de la base, otros cabalistas dicen, no, es que es el deseo infinito de dar. Pero para dar necesitas algo que reciba. Cábala viene del ekabel, es un verbo que significa recepción. Además de tradición, significa recepción. Así que, bueno, pues tienes que crear algo para recibir, ¿no? La cábala luriánica, bueno, dice que había impurezas o imperfecciones ya en el propio punto de inicio, que es curioso, ¿no? Algunos dicen, ¿no? Esto es como decir que Dios, que se supone que es perfecto, tiene imperfecciones, ¿no? Y que está todo ese proceso para permitir luego reconstruir, ¿no? Yo me he encontrado todo tipo de explicaciones. Nadie puede decir cuál es la cierta o la falsa. Tienes que llegar a tus propias conclusiones y lo importante es por lo menos que te formules la pregunta, que explores esas cosmogonías y que llegues a tu propia impresión interior. Porque al final esto no es un foro científico, ni sirve para nada. Lo que sirve es que eso lo interiorices, ¿no? y que lo utilices para elevar tu conciencia, ¿no? Y hay una cosa que me fascina que me gustaría contrastar contigo, y es que la Tierra no solo se mueve en esta dirección,
sino que nos estamos moviendo hacia una dirección. Claro, No sabemos cuál, ¿no? Pero exacto. dices, ostras, realmente ¿cabe la posibilidad de que la Tierra sea una nave espacial? Bueno, para mí es una nave espacial construida por la naturaleza, vamos. Estamos en movimiento constante, pero no en movimiento en línea recta ni nada de eso. Para empezar, primera aclaración, en el espacio las líneas rectas No existe. no existen, además no son el camino más corto entre dos puntos. Mm. Todos los objetos se mueven en curvas. Mm. Mira cómo funciona todo en el espacio. Incluso cuando crees que algo se está moviendo en línea recta, no puede ser, porque el propio espacio está curvado. Ujú. Teoría de la relatividad general de Albert Einstein. Ujú. Otra cosa, de acuerdo con descubrimientos basados en o posteriores a la teoría de la relatividad general, Ujú. sabemos, y esto se sabe, que el espacio, el tejido del espacio, espacio-tiempo, se está expandiendo constantemente y cada vez más deprisa. Eso no está limitado por la velocidad de la luz. El movimiento de la materia o de cualquier cosa en el universo está limitado por la velocidad de la luz. Eso lo sabemos. Ujú. Cualquier cosa que tiene masa no puede nunca llegar exactamente a la velocidad de la luz. Se quedará siempre un poco por debajo. Puedes llegar muy cerca, pero nunca llegarás exactamente. Ujú. Las partículas que no tienen materia, como los fotones, sí que pueden llegar, por supuesto, a viajar a la velocidad de la luz, pero nada la puede superar. Ahora el espacio mismo sí que se puede expandir más deprisa que la velocidad de la luz, y eso está ocurriendo. Esto significa que tú dices, mira, aquí hay una estrella que está a 100 años luz. La luz que sale de esa estrella dentro de 100 años la veremos en la Tierra. Pues no necesariamente, porque el espacio se está expandiendo y además cada vez más deprisa. Con lo cual a lo mejor se expande también esa cifra. Claro, lo que ocurre, imagínate que tú estás en un mar navegando con un barco y ese mar se está expandiendo más deprisa de lo que pueda llegar a moverse ese barco. Eso quiere decir que nunca llegarás a la costa. Eso significa que hay un horizonte. Hay un horizonte hasta donde podemos ver el universo y a partir de ese horizonte es imposible. No hay forma de que podamos ver más. No existe medio físico para que podamos conocer lo que hay detrás. Eso es una verdad científica. Y ese horizonte cada vez es más pequeño. O sea que nunca conoceremos todo el universo. Es imposible absolutamente. Quizás el creador no quiere que lo conozcamos. O quiere que lo conozcamos de otra manera. Porque esos medios son físicos. Pero ¿qué me dices de medios que no son físicos? La mente es una. Nos lo dice la ley del mentalismo. Las mentes están conectadas, ¿eh? Nosotros somos células de una mente una. Lo que creemos que es una mente separada, eso solo lo cree el ego. Nuestras mentes son como neuronas de una mente mayor, que es la mente una. Por eso pasan fenómenos como la sincronicidad de los que hablaba Jung y demás, que ya eran conocidos de tiempos ancestrales. Así que, ¿por qué no? Esa sensación, no, eso que ocurre a veces cuando piensas en una persona y esa persona te llama, ¿no? Yo creo que eso nos ha pasado a todos, y el que no lo reconoce es porque no quiere. Pero a todo el mundo porque no se da cuenta, a lo mejor no lo observa, ¿no? Sencillamente, si lo analizas, tú verás, la sincronicidad son sucesos unidos de manera no causal, por lo tanto ninguno ha causado a ninguno otro, ni el resultado de ninguno otro, y además siempre hay un pensamiento por ahí como mínimo entre esos sucesos, ¿no? Y se atan por su significado. El significado es el nexo de sincronía, el nexo de unión entre esos sucesos. No la causalidad, sino el significado. Así que cometemos el gran error casi siempre de intentar explicar por qué ha pasado esa sincronicidad y si no la tiramos al saco de la casualidad. La casualidad es un saco donde tiramos los restos de la sincronicidad, ¿eh? Bueno, pero eso es un desperdicio, eso es tirar a ese saco cosas. Si quieres aprovechar de verdad una sincronicidad, en lugar de buscar su explicación, lo que tienes que entender es su significado. Claro. ¿Qué mensaje te está transmitiendo? Porque lo que ata todo eso es un significado. Y entonces ahí sí que puedes encontrar señales, ¿no?, que te dicen cosas. Pues sí, pues ¿por qué no? A lo mejor alguna vez podemos conocer cosas que están más allá de nuestro límite de observación, pero no por medios físicos, sino por medios mentales. ¿Por qué no? Si la humanidad evolucionara lo suficiente, Total. abierto me quedo a eso. Total. Cuando una persona muere, entiendo que pierde esa... Me encanta cuando dices lo de la forma grosera, ¿no?, de lo que es el cuerpo. ¿Dónde queda? ¿Por qué somos capaces de conectar con esas personas que ya no están? De alguna manera, el alma, también depende de cada cosmogonía y de cada sendero, ¿vale? Pero muy generalmente, y me podría ir hasta Platón, Plotino, e incluso algunos filósofos más antiguos pensaban eso, el alma se rodea
de una vestimenta para poder interactuar con el mundo de la forma. Ujú. Igual que nosotros por la mañana nos ponemos un traje, nos vestimos y demás, y cada día a lo mejor nos ponemos algo distinto, pero somos la misma persona. Ujú. No por vestirnos diferentes vamos a ser otra persona, ¿no? Ujú. El que lleva el traje es el mismo. Ujú. Bueno, pues el alma igual, el alma es la que lleva el traje. Y en cada encarnación se lo pone. Y ese traje es el vehículo personal. Es esa cadena de vehículos. Tiene sus subvehículos, ¿no? Como los que decíamos antes, parte mental, concreta, parte emocional, la parte etérica, etcétera, que la vincula con el plano material y le permite expresarse en el mundo de la forma. Tenemos en un ciclo de vida una oportunidad de participar en esa escuela de la vida y de ir compensando esa deuda kármica, esa mochila de karma acumulado que hay que compensar para descargar al alma de todo ese saco. Entonces, cada encarnación es una oportunidad para lograr eso, ¿no? Y dependiendo de si apruebas el examen o lo pones peor las cosas todavía, pues tu nivel de conciencia, una vez el alma se libera tras la muerte de toda esa parte o de todo ese vehículo personal, pero sigue existiendo el alma, ¿no? Con la información. Por supuesto, hay una transferencia de información, por eso en algunos senderos se habla del cordón dorado, el cordón plateado, etcétera. Pero ya te digo, cada tradición es distinta. Entonces, bueno, con esa información y con esa carga kármica, o con esa experiencia en el plano material, puede que la mochila de karma, en vez de vaciar un poco, la has llenado más, o puede que no. Entonces, dependiendo de cómo lo hayas hecho, el alma va a un nivel de conciencia más elevado o se queda en lo mismo. En algunas tradiciones existe la metempsicosis, o sea, que incluso puede descender de nivel de conciencia, incluso al plano animal, ¿no? Yo no soy de ese pensamiento, ¿no? Pero lo respeto, ¿eh? Hay muchas cosmogonías, hay muchas tradiciones, muchas doctrinas, ¿no? De la reencarnación. Pero la cuestión es esa, ¿no? La evolución es así, ¿no? Igual que cada día tienes una oportunidad de mejorar y luego te vas a la cama y el día siguiente es una oportunidad nueva que la puedes aprovechar o no, lo mismo pasa con el alma. Cada día del alma es cada encarnación. Se pone su ropa, que es el vehículo personal que decía, y tiene la oportunidad de encontrarse muchas pruebas que, si tomas conciencia, te pueden ayudar a compensar esa deuda kármica, ¿no? Que acarreas, hasta que llegue un punto en el que el alma ya no tenga que compensar nada más. Entonces, en ese momento ya no tiene que encarnar más, ¿no? Los maestros o las jerarquías de maestros de las que hablan algunas tradiciones, como la teosofía y algunas... Bueno, creo que todas las grandes tradiciones incorporan ese concepto. Hables de ángeles, hables de maestros o lo que sea. Esos son seres que no tienen necesidad de encarnar en el plano físico, porque ya son perfectos, ¿no? No acarrean una mochila kármica como nosotros. Pero igual que nosotros, como nivel de conciencia más elevado en este planeta, tenemos la responsabilidad también de cuidar de los niveles de conciencia inferiores, el reino animal, el reino vegetal. Los necesitamos, pero ellos nos necesitan también a nosotros, ¿no? Para evolucionar. Pues de alguna manera, ¿por qué no va a haber otros seres con un nivel de conciencia más elevado que el nuestro, que nos ayudan a nosotros, ¿no? Qué maravilla hablar contigo. Yo tengo una abuela de 92 años con la que tengo una relación muy especial y hablamos mucho de estas cosas, ¿no? Y ella ha sido muy creyente durante toda su vida. Y ahora que se está acercando su momento, me dice, tengo miedo, Andrea, porque creo que he perdido la fe y no sé qué va a haber después, no sé, no soy capaz de creer en la reencarnación. Y a veces le intento, obviamente, ¿no?, dar mi punto de vista, pero me gustaría que le dieras tú el suyo. Bueno, no sería capaz no creo que ningún ser humano sea capaz de dar una respuesta que resuelva todas las dudas, ¿no? Pero te puedo dar mi respuesta. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, cuando se hacían iniciaciones, eso cualquiera no era un iniciado, ¿eh? Un iniciado pasaba unas pruebas durísimas, ¿eh? En el antiguo Egipto se dice que incluso pasaban una noche en una tumba y tal, y les daban una serie de sustancias y demás en las que verdaderamente experimentaban la situación de estar muerto y la separación del alma del cuerpo, hasta el punto de que tenían la certeza, ahí ya no hace falta fe, ahí ya lo has experimentado. Y un iniciado después su vida la vivía de otra manera, porque en el momento en que has experimentado que tú eres un alma y que tienes un cuerpo, tu vida la vives de otra manera. Yo tuve esa experiencia con 7 años, ya te digo, y no sabía cómo ponerle palabras, pero a mí me transformó la vida y todo lo demás es una nota al pie de esa experiencia realmente. Entonces, si tú partes de la base
como te decía, de que el alma es como nosotros cuando nos cambiamos cada día. Seguimos siendo nosotros, pero tenemos un ropaje diferente y un día por delante, ¿no? Para una nueva oportunidad para hacer cosas. Te das cuenta de que en realidad la muerte no es más que una transición. O sea, es el quitarse esa ropa para más tarde ponerse otra. Y para en la cama reflexionar para que al día siguiente, ¿no? A ver si lo hago mejor, ¿no? Procesar qué he hecho bien, qué he hecho mal, ¿no? Por eso no es una cuestión de fe. O bueno, fe depende cómo lo entiendas. Si fe entiendes creencia ciega, desde luego no es una cuestión de creencia ciega, de esa fe. Es cuestión de la verdadera fe. O sea, de confiar en las leyes universales, confiar en que algo es cierto aunque no lo hayas visto, pero que lo puedes ver. Como decía, creo que fue San Pablo, la fe, entre otras cosas, es la evidencia de las cosas no vistas, ¿no? Entonces esa fe es necesaria. En la espiritualidad no se acepta cualquier cosa gratuitamente, salvo en los caminos dogmáticos y religiosos, pero hay caminos que no son religiosos, ¿eh? Que no hay nadie que te imponga un dogma. Entonces tú buscas en tu interior y tú usas tu método científico, ¿eh? Observas, pero no con instrumentos físicos, sino con instrumentos interiores, con la meditación. Reflexionas, argumentas, contrastas, te quedas con lo que te convence y descartas lo que no. Siguiendo ese proceso puedes llegar a darte cuenta de esa dualidad. La meditación es un buen camino para ello. Puedes llegar a experimentar realmente que tú eres un alma dotado de un vehículo físico. Y cuando eso lo ves así, la muerte la ves como una transición. El alma se quita esa ropa, pero queda el alma siempre, es algo permanente. Y el nacimiento es otra transición. El nacimiento quiere decir que el alma se pone el ropaje. Y no me extraña a mí que un niño llore al nacer, porque el alma, en su plano, que todo es infinito, no hay limitaciones. Calentito. Me refiero al plano del alma, es un plano que no hay limitaciones de espacio y tiempo. Claro. Pero de repente, imagínate verte encerrado en un cuerpo material, en un plano material en el cual todos son límites espaciotemporales, todo está limitado. Hasta la física lo sabe, todo al final está limitado por la velocidad de la luz. Pero el espacio, el tiempo, las cosas en las que el alma era libre, dejan de ser libertad. Estás en una prisión espaciotemporal muy limitada, que es la del plano material. Y tienes que vivir esa vida así. No me extraña que un niño venga a este mundo llorando. No, claro. Y eso es una transición. O sea que realmente, bueno, cuando uno se va, lloran otros por ti, y cuando tú llegas, lloras tú, ¿no? Es algo así. Bueno, voy a intentar... Vamos, esto lo va a escuchar ella, o sea que vamos a ver si conseguimos que cambie un poco. La meditación es una gran vía. Yo tuve, ya te digo, esa experiencia que luego le tuve que poner nombre, pero te puedo decir que a través de la meditación y cuando he alcanzado estados muy profundos de meditación, he vuelto a actualizar, ¿no? Esa experiencia, he sentido eso, ¿no? Y me ha pasado muchas veces. Y cada vez se gana confianza. Esa es la fe, ¿no? La fe basada en tu propia experiencia interior. Cuando... Bueno, yo imparto sesiones de respiración para ayudar a la gente a entrar en meditación de una forma un poco más rápida, más fácil. ¿Qué es lo que ocurre cuando en esos estados de repente sientes que dejas el cuerpo por un momento? Bueno, eso es un efecto muy interesante y desde luego las formas de meditar hay muchas y la respiración ha formado, de todas las tradiciones, de todos los tiempos, ha formado parte. En diferentes tradiciones la han asociado casi siempre con ese plano etérico, un vínculo, ¿no? Que te vincula con el plano emocional, con el plano mental, incluso con el plano físico. Está ahí interpenetrando todo de alguna manera, ¿no? Así que utilizar la respiración como un elemento de meditación es algo que yo creo que lo llevamos ya grabado, ¿no? De alguna manera. De hecho, respiramos desde que nacemos hasta que morimos. La respiración está con nosotros. Hay técnicas, yo utilizo muchas técnicas de meditación basadas en la respiración, pero que son técnicas sencillitas, que todo el mundo puede hacer, porque yo siempre digo, atención con las técnicas de respiración controlada, porque ahí tiene que haber siempre un profesional cualificado, como haces tú, que guía a las personas para hacerlo bien. Porque, insisto, me da igual que quien lo oiga se enfade y demás, a lo mejor alguien se piensa que le desmonto el tenderete, pero es la realidad. Y se pueden dar referencias muy precisas. Los sabios de todos los tiempos, desde tiempos remotos y milenarios, nos han dicho mucho cuidado con las técnicas de respiración consciente. Hay algunas que las puedes practicar sin ningún peligro.
Por ejemplo, esa del 4-7-8 tan famosa y tal, Sí. que hay en psicología detrás, Sí, sí. vale, eso me parece muy, muy razonable, ¿no? Pero luego hay gente que intenta hacer prácticas que llevan las cosas al límite, intentando emular prácticas que vienen de filosofías ancestrales, de Oriente y demás. Los sabios del pasado nos han dicho, mucho cuidado con eso porque te la puedes jugar, o sea, puedes acabar mal realmente. Esa gente que utiliza esas técnicas que llegan al extremo han pasado todo un proceso. Han estado guiados por alguien que les ha conducido. Así que esas cosas, uno por sí solo, yo no las recomiendo. No, Yo no las un recomiendo. profesional. Y insisto, no estoy diciendo en ningún momento que la respiración no se puede usar para meditar. Estoy diciendo justo lo contrario. Pero determinadas técnicas requieren de un profesional que te guíe, es normal. Es como pasa con el yoga, ¿eh? Igual. En el yoga también, bueno, hay un yoga que más o menos hasta puede ser autodidacta, pero hay determinadas cosas que requiere pues, un maestro cualificado que haya pasado por todo un sendero y que te pueda explicar las cosas y que te pueda ayudar a llegar hasta ahí. Normal, ¿no? Y fíjate que si te vas a tradiciones esotéricas, aquí ya hablamos de esoterismo y de ocultismo, pero muchas tradiciones nos dicen que el cuerpo vital, ese cuerpo etérico, vital, que es con el que te la juegas, con la respiración, por eso te juegas con la vida, porque juegas con el plano vital, pues no es el mismo en los orientales, por lo menos te vas unos milenios atrás, no ha sido igual en los orientales que en los occidentales. Por eso las técnicas de meditación oriental y las occidentales son diferentes. Las de Occidente han avanzado a partir de las de Oriente, pero han ido adaptándose a una composición de vehículos diferente, que es distinta. Nuestro cuerpo vital occidental ha funcionado de una manera distinta, ha evolucionado de una manera distinta que el que usaban los orientales, que usaban esas prácticas. Y esto nos lo dicen muchos sabios del pasado. Por eso, por ejemplo, en la meditación, cuando te vas a Oriente, es muy, muy habitual tener el chakra raíz, tenerlo muy cerca del suelo. Esas posturas como la del loto y demás, para tomar esa energía, ¿no? Esa energía de la tierra y demás, energía sutil. Sin embargo, si te vas a Egipto y demás, la postura del faraón tiene ese chakra más elevado, ¿no? Por ejemplo, puedes meditar en una silla, ¿no? Sentado. No es necesario pegarlo tanto al suelo. Estamos hablando de una evolución a través de las eras y una evolución también de nuestros vehículos. Y si la humanidad sigue evolucionando, por supuesto, nuestros vehículos también tendrán que evolucionar. Claro. Tendrán que alinearse cada vez más fácilmente, tendrán que fusionarse entre ellos, tendrán que fusionarse con el alma, y así el alma un día se podrá fusionar con la mónada y volver a la unidad. Al final la respiración es una tecnología y como toda tecnología hay que saber utilizarla y utilizarla con cabeza, ¿no? Y tanto, porque claro, hasta yo creo que todo está interrelacionado con la respiración, si lo miramos bien, las emociones, por ejemplo. Las emociones, la respiración las refleja. Y además la respiración puede controlar determinadas emociones. Es una cosa interrelacionada y los pensamientos igual. Una buena respiración consciente puede aclarar la mente y puede poner en orden muchas cosas, ¿verdad? Que cuando una mente está muy acelerada no funcionan, ¿no? Total. Félix, me podría tirar aquí haciéndote preguntas todo el día, pero muchísimas gracias de verdad por venir y por tu conocimiento y por seguir estudiando y por seguir compartiendo todo lo que sabes. La mente enfocada es su nuevo libro. Así que aquí cerramos. Me encantaría poder continuar, pero ya casi nada, ya teníamos que cerrar. Muchísimas gracias, Félix. Un placer, ha sido un placer. Muchas gracias, Andrea.